Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes. Yo creo que ya estamos todos colocados, ¿no? Bueno, pues desde la Organización de Derecho a Morir Dignamente, al cual represento, aprovechamos para dar las gracias a esta 36 edición de la Semana Negra de Gijón y agradecer a la organización que nos haya permitido siempre este espacio para poder hablar de lo que es derechos de la muerte digna al pie de la presentación de un libro literario que toca también ese mismo tema. Para ello estamos aquí con la escritora del libro en cuestión, Cuando ya no quede nadie, Esther López Barceló, y tenemos también que nos acompaña Pilar Sánchez Vicente, que todo el mundo la conoce, sobre todo en la Semana Negra, principalmente. Voy a decir 4 rasgos del currículum de estas dos escritoras, muy rápido porque tenemos poco tiempo. Esther López Barceló es licenciada en Historia en especialidad de Arqueología con formación de Arqueología Física y Forense, lo que le ha hecho participar en exhumaciones de fosas comunes del franquismo y está comprometida con la memoria histórica democrática y su marcado activismo social y político. En la actualidad es coordinadora del Aula de Didáctica de la Memoria Democrática de la Generalitat Valenciana, colaboradora como columnista y crítica literaria en numerosos medios de comunicación. Es autora también del Testimonio de la Memoria y la Conquista de las Ciudades Cuando ya no quede nadie, es su primera novela que hoy presenta aquí en esta Semana Negra. Pilar Sánchez Vicente es historiadora, documentalista y escritora y de sobra conocida de todos, al menos aquí en Asturias. Ha escrito ensayos, novelas, guiones de televisión y destacado su feminismo de larga trayectoria. Y que no se me olvide, según ella, que es socia también de DMD, de Derecho a Morir Dignamente. Porque si no me iba a regañar si no lo digo. Bueno, pues yo creo que ya solo comentar por encima el currículum de DMD. DMD es Derecho a Morir Dignamente, una organización que trabaja porque las personas tengan sus derechos de vida y también de muerte, que puedan decidir cuándo y cómo quieren morir. Y principalmente la ayuda a aquellos enfermos que desean morir cuando tienen un tratamiento ya irreversible y que tienen derecho o pedimos que tenga derecho a poder tener una muerte suficientemente digna y acorde con lo que ellos deciden. Y sin más, yo creo que pasamos a las preguntas que se quiere hacer, Pilar. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias. Vamos a ir rápido porque tenemos poco tiempo. Estamos hablando de derecho a morir dignamente y tenemos al lado a una de las personas que probablemente más sabe en nuestro país sobre la indignidad de la muerte, ¿no? Tenemos más muertos en las cunetas que Franco dejó más muertos en las cunetas que Pol Pot en Camboya, y esta mujer precisamente contribuyó muchísimo a esa memoria histórica que desgraciadamente ahora tenemos tambaleante. Yo antes de meternos en lo que es la novela, que de verdad os la recomiendo, es una novela fantástica, fabulosa, es un gusto haberla leído y sobre todo compartir con la autora, pero yo quisiera que nos contaras esa experiencia tuya cercana precisamente con esas fosas de la indignidad, con esas cunetas. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Para mí es un honor que una asociación tan luchadora como Derecho a Morir Dignamente haya leído mi novela, se haya interesado y haya querido traerme hasta aquí. De verdad que solamente por la dignidad que vosotros nos ofrecéis y por todo lo que habéis luchado y por ese derecho
tan importante que habéis conseguido, no quiero dejar mi primera intervención, sin llamar al voto de forma masiva. Porque si no vamos a votar al bloque progresista, ese derecho también se nos va a acabar y no merecemos una sociedad en la que la muerte también sea un privilegio. Lo sé bien porque desde los 19 años vengo luchando por la memoria democrática de este país y lo hice de la mano de los familiares, de esos familiares que esperaban al borde de la fosa común a que nosotros, los arqueólogos voluntarios, con 20 años y con muchísima emoción, consiguiéramos sacar a la luz a esas personas que durante más de 80 años todavía permanecen bajo la tierra muchas veces de los propios cementerios, en donde directamente la lucha, sobre todo de las mujeres, es la que ha hecho que nadie olvide en esos pueblos, en esos lugares, que ahí yacen personas que por el simple hecho de defender la democracia fueron fusiladas. Creo que es muy importante que en este momento hablemos de las fosas comunes, que las recordemos, porque creo que las fosas comunes, desde que se empezaron a levantar, desde que se empezaron a abrir en el año 2000, creo que han hecho un papel fundamental para la historia democrática de este país, y es que ya no se puede ser negacionista de los crímenes del franquismo. Se puede negar el derecho a que personas recuperen el cuerpo, los restos de sus familiares directos, pero no se puede negar la evidencia de que hubo un crimen colectivo y de que nuestra democracia se cimentó sobre miles de fosas comunes. Eso ya no nos lo puede quitar nadie, porque desde que se fotografiaron los primeros restos, los primeros huesos engarzados entre sí que demostraban la tortura y que demostraban el crimen, es imposible ni siquiera que la extrema derecha niegue los crímenes. Y eso creo que es algo fundamental. Es algo fundamental. La novela aborda, por supuesto, este tema, pero aborda la muerte en sus múltiples dimensiones, porque la novela empieza precisamente con la vuelta de Ofelia. La vuelta de Ofelia y esa culpa inherente a la muerte que sentimos las personas que seguimos vivas cuando muere un ser querido, ¿no? Sí, por supuesto. Además, bueno, Ofelia comienza la novela con una maldita llamada, ¿no? De hecho, la primera frase de la novela, si me permitís, esto es una cosa que Nieves con Costrina, que es como mi madrina literaria y mi amiga, siempre me ha dicho: Esther, en las películas americanas, cuando se presenta una novela se ve primero un auditorio llenísimo, todo el mundo callado y una persona que está leyendo su libro del principio al final, y la gente al final aplaude, se llevan los libros y se van, y no nos meten una chapa aquí los autores o los presentadores, porque lo que queremos es saber cómo funciona ese libro, ¿no? Y entonces, desde que presento con ella, siempre leo un poquito, porque mejor que lo que yo os pueda contar es que vosotros digáis cómo es la voz de Esther cuando escribe, ¿no? Bueno, pues es que el principio, como muy bien indicaba Pilar, ya lo dice todo. Ofelia tiene el pelo cano, 47 años, un dolor ciático que viene y va y un padre muerto hace media hora. Permanece desde entonces quieta en la butaca, frente a la terraza, con las manos sobre el escritorio de madera y la mirada perdida en el cielo que se enciende de manchas rojas y amarillas. Es justo ahora el momento del día en que la luz huye hasta confundirse en el azul nocturno. Pero Ofelia no repara en ello, porque aunque sus ojos miran, ella no ve, solo escucha. Tiene clavada entre las sienes una melodía antigua, un eco de la infancia que resuena en su interior con el tono y la cadencia de su padre. Ofelia, desde el instante en que recibe la llamada que le informa que su padre ha muerto, va a tener clavada entre las sienes la nana que le cantaba de pequeña. Y esto no es obra del artificio, es que esto es lo que me sucedió a mí cuando me dieron esa maldita llamada y me dijeron esas palabras que siempre resonarán en mi interior como una caja de resonancia, en donde de repente se te abre un abismo y es tu padre se ha ido. Eso le sucede a Ofelia en el primer capítulo, y en ese primer capítulo además nos cuenta que su padre desde hace 4 años ya no es su padre, porque desde hace 4 años su padre ha perdido la memoria y ella, desde el momento en el que él no la reconoció por última vez, decidió que nunca más sería capaz de enfrentarse a su cuerpo vacío, porque eso era para ella su padre, un cuerpo vacío. Y ahí se plantea la primera metáfora de fondo de la novela, que es ¿qué somos sin memoria?
qué somos como individuos sin memoria y qué es un país sin memoria, ¿no? Un cascarón vacío que puede ser rellenado con cualquier barbaridad. Ese es el problema de vivir sin memoria. Es la memoria individual de Ofelia y la memoria colectiva de un país lo que encontramos en esta novela. La trama sigue 2 líneas temporales. Una en el presente, que es Ofelia, acaba de perder a su padre, se enfrenta a un pasado que desconoce, como la verdad, puestos a rascar tantas veces nos pasa, qué sabemos realmente de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, qué sabemos de los que nos precedieron. Y a partir de ese funeral empieza a tirar de un hilo y ahí volvemos al pasado en un juego maravillosamente bien conseguido. Muchas gracias, Pilar. Me honra que una escritora como tú me diga eso. Bueno, la verdad es que a mí me interesaba mucho la línea temporal de Ofelia, que yo situé en 2007 y lo hice de forma totalmente premeditada. 2007, el momento antes, justo anterior a que se apruebe la primera ley de memoria histórica, la conocida ley de Zapatero. Ella, en este viaje que va a hacer, digamos, iniciático por el camino de la memoria de su país, que ella desconoce por completo, porque nunca nadie en su familia le ha hablado de lo que sucedió en España, cuando ella realiza este viaje iniciático y al final da a parar con las mujeres que han sido las guardianas de la memoria de la fosa común de Paterna en Valencia, la fosa común de Paterna tiene 2.238 fusilados en su cementerio. Fusilados que son de todas partes de España, porque allá en Valencia, realmente en Alicante, es donde acabó la guerra civil y a donde todos los republicanos fueron a parar buscando unos barcos que les salvaran, pero que nunca llegaron. Ahí es donde se encierran en una cárcel de agua y después muchos son llevados hasta Valencia y después fusilados en Paterna. Así que se conoce como el paredón de España por eso, porque hay personas de todo el territorio español. Cuando Ofelia está en ese camino y conoce a estas mujeres, es cuando se da cuenta de que todo aquello que le habían contado, de que vivía en una democracia y en un país europeo civilizado, no era verdad. Que resulta que había unas mujeres nonagenarias prácticamente, que se reunían de forma voluntariosa cada semana, llevando cada una un poquito de comer para darles a todo el mundo, que intentaban conseguir que les devolvieran los restos de su padre y de su madre. Algo tan básico. Y yo creo que que como sociedad, cómo nos hemos enfrentado a ese crimen colectivo y a ese derecho a los restos de unas personas que solamente quieren recuperar los restos de sus familiares, dice tanto de nuestra sociedad democrática, yo creo que más que cualquier otra cosa, ¿no? Y por eso quería situarla ahí, y en 2007, porque ahí esas personas se están reuniendo sin saber si van a conseguir algún día sacar a sus familiares. Y esa es la situación en la que nos vamos a encontrar en 2024 si no lo cambiamos con el voto el 23 de julio. Que es que no sabemos si de nuevo se va a prohibir a las personas que recuperen los cuerpos de los suyos. Que es realmente, el libro refleja, como bien dice su autora, la anomalía democrática, la anomalía que vivimos en esta sociedad que tenemos, porque hay que tener en cuenta, eso también lo refleja la novela. Todos lo sabemos, yo creo que todos los presentes tenemos muy claro que si algo fue la España del franquismo, fue la España del silencio, la España del miedo, de callar la boca. De todos modos, la acción transcurre en Alicante, pero la ciudad no se nombra. Es una forma de dar mayor protagonismo, valga la redundancia, a sus protagonistas, o una forma, cuando la estás leyendo, de decir a los lectores, puedes ser tu ciudad, esto pasó en todas las partes, hazlo tuyo. Muy bien, Pilar. Bueno, realmente yo no quería hacer una historia local, porque de hecho yo no lo quiero llamar novela histórica porque no me quise constreñir a la realidad completa y total de mi ciudad, que es Alicante, de mi ciudad de origen, sino que yo quería que fuera algo verosímil, que pudiera haber ocurrido, pero que pudiera haber ocurrido en cualquier territorio de España. Pero además de eso yo quería darle una aura fantasmagórica a Alicante, y es que si nombraba a la ciudad desde el principio, eliminaba toda la magia. El lector ya no tenía que hacerse preguntas. Y de esa forma yo quería que la ciudad fuera un personaje más, precisamente por esa omisión de su nombre, fuera un personaje más, pero como un fantasma. ¿Por qué? Pues porque Ofelia, en el momento en el que murió su madre, que muere muchos años antes que su padre, que es lo que da inicio a la historia,
Desde ese momento, para ella la ciudad es una extraña. Desde el momento en el que su madre se va, para ella resulta que la ciudad deja de ser el lugar que era, porque todo estaba asociado a todos esos conocimientos primigenios que había conocido de la mano de su madre, y ya no tenía ningún interés la ciudad. Así que huyó de la ciudad, y cada vez que vuelve se da más cuenta de que esa ciudad ya no es a donde ella quería volver, porque cada vez que vuelve a su ciudad de origen, ella quiere volver a un tiempo que ya no existe y no a un lugar. Y eso, de nuevo, es lo que me pasa a mí cada vez que vuelvo a Alicante y no encuentro a mi padre esperándome en el andén, que para mí Alicante es ajeno completamente, y quería generar esa sensación también. Y que sepáis que Ofelia admira el arte asturiano, el arte del Reino de Asturias. Eso me llamó mucho la... Quería preguntar yo también algo. Sí, que no te dejamos hablar, José. No, estoy encantado con oíros. No, lo que me gustaría subrayar de la novela es que no hay ningún anamorfismo, no hay que buscar ninguna mirada especial para entender todo lo que se dice. No hay, desde mi punto de vista, no hay un doble sentido en las frases. Se utiliza un lenguaje muy sencillo, y sobre todo lo que me encantaría destacar es que se utilizan personajes muy sencillos que nunca pensaron ellos ni siquiera que pudieran ser protagonistas de una novela. A mí me parece que todos los personajes, creo que cualquiera que lo lea habrá conocido personajes similares a estos. Yo no sé si fuiste consciente de lo que hiciste así o te salió. Bueno, es que yo quería hacer una épica de las vencidas. Desde el principio quería cambiar la narrativa épica masculinizada y que siempre transcurre en el campo de batalla por una narrativa épica, pero que hablara de esas mujeres que son realmente las que sacaron adelante a las familias y las que también vivieron campos de batalla tremendos por la inmensa violencia que se vivía dentro de las casas y, por supuesto, fuera, allá donde Falange te reclamaba o allá donde el gobernador civil te exigía estar, ¿no? Yo coloco a Pilar, que es una mujer sencilla, pero no es tanto el concepto de sencillez el que me interesaba, sino una persona de clase baja que nunca debería haber sido la protagonista de ninguna novela, de ningún libro de historia con mayúsculas, porque esa es mi abuela es Pilar Mingot Vilaplana, y no es mi abuela porque gran parte de lo que le pasa, afortunadamente, no le pasó a mi abuela, pero yo quería que fuera protagonista de una novela porque estaba harta de todos esos personajes que no nos apelan a nuestra realidad, como muy bien dice José Luis, que son reyes, que son soldados y que sin embargo son los protagonistas de tantas novelas que nos apasionan, y quería contar a personas de verdad. Y mi abuela es ella realmente, lo que pasa es que la coloco en una tesitura imposible, que es, siendo simplemente una portera que friega suelos, tener la responsabilidad sobre su cabeza de tener que salvar la vida a su marido, que está condenado a pena de muerte por el franquismo. No hay mayor épica que esa, yo creo que no la hay, ¿no? Además del parir, que también creo que es una de las grandes épicas de la humanidad, que no está suficientemente contada. Y por eso, en gran parte de las experiencias que transcurren son experiencias femeninas, que normalmente no aparecen en las novelas. Pero, por ejemplo, partos, por ejemplo, los abortos que se seguían produciendo en la clandestinidad durante la dictadura, es decir, muchas experiencias de mujeres ayudándose las unas a las otras que están aquí en el foco. El foco son las resistencias femeninas, que en la gran parte de las casas, seguro de los que estáis aquí, fueron las que hicieron posible que hoy estemos aquí sentados las siguientes generaciones. Eso en Asturias tenemos desgraciadamente mucha experiencia, porque la política de tierra quemada de Franco, teniendo como teníamos a los fugados en el monte, hizo que la persecución a las mujeres fuera realmente una cosa dramática. Pero como mujer, a la hora de escribir personajes femeninos, todo eso que dices y más, porque por ejemplo Ana tuvo un mal marido, pero también tiene endometriosis, quiero decirte, se presenta la realidad como es, ¿no? El peso recae sobre 3 mujeres fundamentalmente. Está Ofelia, que es una mujer complicada, que es el presente, digamos, y luego está Pilar, que en realidad, como bien dices, subyacentemente es como la protagonista de toda la novela prácticamente. Y luego, claro, están Carmen, Lucía, personajes que luchan por salir en tiempos difíciles, por salir adelante. Es como realmente como un retablo de esa época que permite que vayamos reconstruyendo la historia. Lo de que era Alicante con el bombardeo del Mercado Central, ay, ya te delatabas. Pues me alegro que te delatara
relatar a eso es que lo conoces y eso sí, es un... Y lo de las una mujeres maravilla. ahorcadas es una imagen espeluznante, No hagamos verídica. spoiler, ¿eh? No hagamos spoiler. No es que ahorquen a las mujeres, que lo sepáis. Es una imagen realmente. Exacto. De las muchas que tiene la novela, esas imágenes de carga simbólica, ¿no? Total. Bueno, de hecho, ese es el capítulo para mí preferido de la novela, que sepáis cuando la leáis que yo quería que se llamara también... Bueno, Cuando ya no quede nadie era el título que a mí se me ocurrió antes de escribir el primer renglón. Y no sé cómo tuve la suerte de que ha llegado hasta el final, ¿no? Pero a mitad del proceso decidí que quería que se llamara Los árboles vacíos, porque fue para mí el capítulo más importante de la novela, ¿no? Pero me dijo la editora, está muy bien cuando ya no quede nadie, déjate de rollos. Y yo dije, vale, pues ya está. Pues como muy bien decías, efectivamente... todo transcurre en torno a 3 protagonistas fundamentales que yo considero que son Ofelia, Pilar y Lucía. Lucía es la mejor amiga de Pilar y el personaje de Lucía está basado, una parte de su experiencia, en la experiencia de Ana Orantes. Ana Orantes fue la primera mujer que denunció públicamente en televisión la violencia de género y sabéis que su maltratador la asesinó pocos días después. Bueno, pues yo desde el principio tuve claro que no solo quería hacer recuperación de la memoria democrática, sino que dentro de ella también era fundamental hacer recuperación de la memoria feminista, ¿no? Y yo quería que el nombre de Ana Orantes, al menos al final, porque al final, no os preocupéis que en la nota de la autora yo desvelo todo, de dónde he sacado cada historia, cuáles son verdad, cuáles no. Eso a modo de homenaje que me enseñó Almudena Grandes a que se hacía así, ¿no? Cuando una tiene después que agradecer mucho y que explicar mucho, se hace con una nota de la autora final. Y en ella explico todo esto, que ahora no puedo explicaros todo, porque si no os desvelaría porque es la nota historias. final, hay que leer la novela y luego la nota final. Exacto. Todo por su orden. Totalmente. Y ahí aparece, bueno, qué parte de la historia de Lucía es verídica. Y evidentemente es que la violencia de género no podía no estar, porque hablar de la década de los 30, de un barrio de clase baja, de clase popular, en el Alicante de esos tiempos, y no hablar de la violencia de género es que no estás mirando bien, es que no estás entrando dentro de todos los recovecos de las casas humildes, ¿no? Y bueno, ahí efectivamente está el bombardeo del Mercado Central en 1938, el 25 de mayo, que es que yo le debo todo a ese bombardeo, le debo todo a mi bisabuela Tomasa, que aparece en la novela también. Todo está ficcionado, pero aparece mi bisabuela Tomasa, que es la madre de Gabriel, otro personaje fundamental, que será luego el marido de Pilar. Y esta mujer, Tomasa, decide en el último momento, cuando está en la cola del mercado para comprar pescado, que esa cola es demasiado larga y que ella se va a casa, que no va a estar 2 horas para comprar 2 sardinas. Y gracias a eso, mi abuelo y mi bisabuela no murieron pasto de las fauces de los aviones de la Italia de Mussolini, que descargaron 300 bombas sobre un objetivo civil muy concreto, que era el Mercado Central de Alicante, lleno de mujeres y niños en la cola esperando el pescado esa mañana, porque las quintacolumnistas desde las 8 de la mañana se habían preocupado de que en el boca a boca llegara la noticia de que iba a haber pescado por fin en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ese crimen colectivo tremendo hizo que mi bisabuelo Gavino, que sabía que mi bisabuela iba a ir al mercado esa mañana, cuando salió del refugio, se fuera corriendo a levantar cuerpos durante horas del Mercado Central buscando a su mujer y a su hijo. Afortunadamente, evidentemente volvió a casa y allí se encontró a su mujer y a su hijo, no les había pasado nada. Eso me lo contó a mí mi yayo cuando yo era muy pequeña, y se me quedó grabado que yo de alguna forma tenía que rendir homenaje a esas cientos de personas que no tuvieron tanta suerte como la había tenido yo de existir gracias a esa decisión azarosa de mi bisabuela, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo porque murieron más de 300 personas, más que en Guernica, y siempre decimos en Alicante que nos faltó un Picasso que inmortalizara esa masacre. Una de como tantísimas masacres que aquí tuvimos también la experiencia de la Legión Cóndor, dejando caer una bomba sobre la población civil donde la Iglesiona,
Y yo recuerdo que mi madre siempre contaba que miraban al cielo porque no se imaginaban que un avión pudiera tirar una bomba mortífera sobre la población, ¿no? Me encanta cómo hablan, hay una parte como onírica, porque los sueños tienen también, y esa relación de hablar con los muertos, esa relación de hablar con los muertos imaginando que están vivos, que es algo, bueno, yo lo acostumbro a hacer cuando tengo que ir a limpiar la lápida, les pongo al día. Yo no sabes cómo andamos, la de gente que hubo en la Semana Negra. Totalmente, eso fue lo que me enseñó mi abuela cuando me llevaba al cementerio todos los domingos, y de ahí me nació esta fascinación por la muerte que yo tengo, porque yo estudié antropología, física y forense. Eso es que te pases la vida estudiando muertos. Para mí eso era una maravilla. Yo no sé de dónde me vino esta necesidad de tocar la muerte con las manos, ¿no? Pero la tengo y me parece fascinante, porque me parece fascinante toda la información que podemos extraer de las personas, de sus historias de vida, a través de sus huesos, como la huella de la enfermedad, de la tortura, pero también la huella de la actividad habitual y física se queda impregnada en nuestros huesos y es al final el último libro que dejamos al mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, mi mirada está completamente condicionada como arqueóloga y antropóloga física. Yo sí estudié eso. Tened en cuenta, con 19 años yo quería estudiar eso porque yo quería exhumar todas las fosas comunes de España y ese era mi deseo más importante. Luego lo que pasa es que la precariedad de la arqueología te lleva a estudiar una oposición y ser profesora y hacer eso solo de forma voluntaria, pero de alguna forma toda mi mirada, ¿no?, acerca de la muerte viene condicionada de esos primeros paseos con mi abuela al cementerio, de ese hablar con los muertos de forma completamente natural, de naturalizar la muerte y tenerla completamente integrada en la vida, y es un poco esa relación la que yo establezco entre Ofelia y su hijo, en donde Ofelia y su hijo, que el hijo de Ofelia es un personaje muy importante también, su hijo le hace ver a su madre que no es normal ir al cementerio simplemente a pasear, que no le parece normal hablar a los muertos, y de alguna forma es que yo creo que a lo largo del tiempo nos hemos distanciado de una forma muy artificial de la muerte, ¿no? Como si realmente la muerte fuera lo ficticio y la realidad fuera que vamos a ser eternos, ¿no? Parece que nuestra vida todos los días funcione con esa falacia, ¿no?, de partida. Y creo que precisamente esa integración de la muerte en nuestra vida, pues de hace unas décadas atrás, precisamente yo creo que es la forma más natural y más honesta de vivir en sociedad, ¿no? Porque la muerte al final es la única realidad que tiene esta vida y que nos hace a todos exactamente iguales, ricos y pobres. Nos quedan 2 minutinos, yo no sé si quieres hacer alguna pregunta. Con las arrolladoras de las 2 mujeres que tengo aquí al lado, yo no tengo nada que decir prácticamente, solamente casi dar las gracias a toda la gente, pero bueno, me ha encantado la explicación de las 2, no sé cuál más arrolladora una de otra, pero bueno, ha sido un gusto y desde DMD os damos las gracias por haber participado y querer colaborar en esto, y a todos los que habéis venido aquí también, pues agradeceros lo mismo. No sé si la última palabra. Lo único, como ya es habitual en la Semana Negra, a nuestra autora le queda su minuto de oro para convenceros a todos porque la lectura de esta maravillosa novela, si es que ya nos convencimos, es necesaria. Bueno, aparte de deciros que vayáis a votar de nuevo, que el minuto de oro suena a eso, a que os convenza de que votáis al bloque progresista, sí que deciros que esta novela realmente al final siempre me gusta contar que en el fondo es una novela de suspense, es algo tan sencillo como una novela de suspense, en donde la última frase del primer capítulo solo se resuelve en la última frase del último capítulo. Se cierra como un círculo y ahí es donde se resuelve todo el misterio. No creáis en los capítulos en el capítulo antepenúltimo que ya lo sabéis todo. ¿Por qué no? Y bueno, eso. Muchas gracias. Que gracias a todas y todos. Ahora, si tenéis ganas, creo que firmo ahí. Allí atrás tenéis la autora y sus libros para la firma. Gracias. Muchísimas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.